Buen día. Vamos a continuar con el cálculo de área. Primeramente, ¿qué fue lo que vimos? Vimos el cálculo de áreas de figuras geométricas, de las cuales tenemos una fórmula para calcular directamente su área. Después, ¿qué vimos? Vimos el cálculo de figuras, de las cuales no tenemos una fórmula para calcular directamente su área. Pero, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué estrategia fue que utilizamos? Descompusimos esa figura en figuras conocidas, de las cuales sí tenemos una fórmula para calcular directamente su área. Posteriormente calculamos el área debajo de una función lineal en una región determinada, pero no tenemos fórmulas para calcular directamente el área de una función bajo una región determinada. Pero ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo solucionamos eso? De manera similar a lo que hicimos previamente. La forma que toma esa región, porque no es una figura, es una forma que nosotros la podemos asociar con una figura conocida. Es decir, nosotros a esa forma la vemos como una figura. Y descompusimos esa forma en figuras conocidas, de las que tenemos fórmulas para calcular directamente su área. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a calcular el área debajo de una función no lineal en una región determinada, como la que podemos ver aquí, en la región que va desde A hasta B. Es decir, vamos a calcular el área que tenemos aquí. Y esta es una función no lineal, lo cual significa lo siguiente, que no la vamos a poder descomponer al 100%. Por eso el tema se llama cálculo de área por aproximación. Y vamos a utilizar el siguiente método, el método que es por rectángulos, es decir, la forma que toma esa región la vamos a descomponer en rectángulos. Hay otros métodos, pero nosotros vamos a utilizar para este ejemplo los rectángulos. Así que vamos a proceder a calcular el área por aproximación. Y vamos a empezar utilizando un rectángulo, es decir, n es igual a 1. Y aquí tenemos un término nuevo, n. ¿Qué es n? N en matemáticas se utiliza para designar o para indicar la cantidad de elementos. En este caso, nosotros vamos a utilizar n para designar o para indicar la cantidad de rectángulos. Por eso es n, para este caso, igual a 1. Y vamos a trazar el rectángulo por la izquierda y por la derecha. Y vamos a recordar los términos por la izquierda y por la derecha. Anteriormente hemos utilizado estos términos por la izquierda y por la derecha para referirnos al lado del rectángulo. Aquí tenemos el lado izquierdo y aquí tenemos el lado derecho. Vayamos para allá. Así que aquí vamos a trazar el rectángulo por la izquierda y acá por la derecha. Muy bien, y así quedan nuestros rectángulos trazados por la izquierda y trazados por la derecha. Y tenemos el área que es igual a base por altura. La base va a ser la misma para los dos rectángulos. Es decir, esta base mide lo mismo porque va desde A hasta B. Así que decimos que la base es igual a la distancia que hay en esa región en el eje X, es decir, la distancia que hay desde A hasta B. La altura, como podemos ver, es diferente para cada rectángulo porque lo hemos trazado a partir del punto en X donde toca o corta a la función. Y hemos dicho que la altura es igual a la función evaluada en una X o un punto en particular, ¿verdad?, en el eje X, es decir, con respecto a qué X. En este caso fue con respecto a A, así que la altura para ese rectángulo
es a la función evaluada en A, es decir, cuando X vale A. Y de este lado, la altura va a ser a la función evaluada en B. Y ya podemos tener aquí el cálculo de nuestras dos áreas. Tenemos un área que es por la izquierda, que es igual a base por la altura izquierda, y otra área que es por la derecha, que es igual a la base por la altura por la derecha. Y también podemos observar que ambas áreas son diferentes al área real, porque es un cálculo por aproximación. Es decir, no es un cálculo exacto, es un cálculo aproximado, por lo que podemos decir que el área por la izquierda es diferente o no es igual al área real, y el área por la derecha también es diferente al área real. ¿Por qué? Porque son cálculos por aproximación, es decir, las áreas, ya sea por la izquierda o por la derecha, son diferentes al área real. Es un cálculo por aproximación. Veamos qué pasa cuando utilizamos más rectángulos, porque aquí la pregunta va a ser, bueno, ¿y cuándo nos vamos a aproximar al área real? Muy bien, pero antes de seguir avanzando, vamos a volver a definir el término por la izquierda y por la derecha, porque va a ser bien importante en lo sucesivo que nos quede bien claro por la izquierda y por la derecha. Este es un rectángulo, esta es su altura por la izquierda y esta es su altura por la derecha. Como es un rectángulo, sabemos que ambos lados miden lo mismo, es decir, la altura por la izquierda es igual a la altura por la derecha. Y también eso geométricamente lo podemos ver porque su punta o su base superior es una línea, está delimitada por una línea recta. Por eso aquí no tendría sentido especificar qué es la altura izquierda o la altura derecha, porque ambas alturas miden exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa en un rectángulo de este tipo? En que las alturas no son iguales. Puede ser así o puede ser así, ¿verdad? Y podemos suponer que esta es alguna función que determine las alturas. Y aquí es donde va a tomar sentido esa expresión, la altura por la izquierda y por la derecha. Así que vamos a llamarle a esto la X que está a la izquierda y la X que está a la derecha. Igual X que está a la izquierda y la X que está a la derecha. O si quieren, le podemos dar X subíndice 0, X subíndice 1. Como la gusten identificar, ¿verdad? Aquí podemos ver que ambas alturas sí son diferentes. Esta es la altura por la izquierda y esta es la altura por la derecha. Igual acá también las alturas son diferentes. Vamos a llamarle HI y vamos a llamarle HD, o le llamamos igual, la forma completa. Así que cuando estemos con funciones no lineales va a ser bien importante que nos quede claro si estamos tomando la altura por la izquierda o por la derecha, porque las áreas calculadas van a ser diferentes. Por ejemplo, en este rectángulo el área por la izquierda sería esta área que está encerrada aquí, y por la derecha sería esta área, que son áreas completamente diferentes. Y también acá lo podemos ver, el área por la izquierda viene siendo esta y el área por la derecha viene siendo esta. Así que va a ser bien importante esto, y vamos a llamar que esta es nuestra función f de x, y la altura de cada una sería de la siguiente manera.
Vamos a tomar estas de aquí. Así que la altura por la izquierda es igual a la función evaluada en x0 o en x subíndice 0, y la altura por la derecha es igual a la función evaluada en x subíndice 1. Ya con esto hemos reforzado el concepto de la altura por la izquierda y por la derecha, así que continuamos. Ahora vamos a suponer que esa región la estamos descomponiendo en dos rectángulos, y de igual forma por la izquierda y por la derecha trazamos los rectángulos y nos vienen quedando de esta forma, por la izquierda y por la derecha. Ahora en cuatro rectángulos, por la izquierda y por la derecha, y procedemos a calcular las áreas. Vamos a darle nombres a estas x, vamos a llamarle x subíndice 0, x subíndice 1 y x subíndice 3. Y le vamos a llamar a estos el rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 1 y rectángulo 2. La fórmula es base por altura. La base va a ser igual a la distancia que hay desde A hasta B entre la cantidad de rectángulos. Aquí podemos ver que tenemos la distancia que hay desde A hasta B, pero ahora esa distancia se ha dividido en dos porque tenemos dos rectángulos y podemos tener 2, 3, 4, 5, etcétera rectángulos, así que vamos a decir que va a ser entre n. En este caso que tenemos aquí, nos quedaría b menos a, ¿sí? Y ahora vamos a proceder a calcular el área de cada rectángulo. Aquí el área total va a ser igual al área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2. Y empecemos por el lado izquierdo. Vamos a empezar por el lado izquierdo. El área del rectángulo 1 va a ser igual a la base por la altura. En este caso, el área del rectángulo 1, su altura es el lado izquierdo, ¿verdad? Así que va a ser a la función evaluada en esa x. Y la altura del rectángulo 2 va a ser igual a base por su altura. El rectángulo 2 en este caso va a ser por la función evaluada en x subíndice 1. Y vámonos por el lado derecho. La altura del rectángulo 1 va a ser igual a la base por la altura. Y la altura del rectángulo 1, como es por el lado derecho, vamos a tomar la x derecha. Y la altura del rectángulo 2 va a ser igual a su base por su altura. Muy bien. Aquí hagamos un paréntesis. Aquí tenemos el eje, ¿verdad? El eje X, y tenemos un rectángulo y tenemos el otro rectángulo. Y hemos dicho que va desde A hasta B y hemos identificado las X de la siguiente manera. Tenemos el rectángulo 1 y tenemos el rectángulo 2. Si tomáramos por separado cada rectángulo, tendríamos así, ¿verdad? El rectángulo 1, que su base va desde x subíndice 0 hasta x subíndice 1, y tendríamos el rectángulo 2, que su base va desde x subíndice 1 hasta x subíndice 2. Así que la altura del rectángulo 1 por la izquierda es a la función evaluada
en x subíndice 0, la que está a la izquierda, y su altura por la derecha es la función evaluada en x subíndice 1. Y de esta misma forma, aquí tenemos que su altura por el lado izquierdo es esta, y su altura por el lado derecho es esta. Y de esa forma vemos el porqué de estas alturas. Y antes de continuar, también vamos a ver lo siguiente: n. N, ¿qué me quiere decir? Voy a tener aquí la región que va desde A, y podemos tener un rectángulo, dos rectángulos, tres rectángulos, cuatro. Podemos tener una cantidad cualquiera de rectángulos, o sea, una cantidad finita. Por eso, la base la estamos definiendo ahora de la siguiente manera. Tenemos esta distancia, ¿verdad?, que va desde A hasta B. Y le estamos dividiendo entre la cantidad de rectángulos, que pueden ser 1, 2, 3, 4, etc. Así que de ahora en adelante nos quedamos con esta fórmula, que la base va a ser igual a la distancia de la región en el eje X entre la cantidad de rectángulos. Y nuestra fórmula general, ya así vista, va a ser igual, el área va a ser igual a la base por la altura. Y aquí podemos ver que la altura por la izquierda va a ser igual a la función evaluada en la x izquierda del rectángulo, y la altura por la derecha a la función evaluada en la x derecha del rectángulo. Y ya, y esta es nuestra fórmula que vamos a utilizar para nuestros cálculos. Este es el área de un rectángulo. Así que vamos a decir que el área de un rectángulo va a ser igual a la base por la altura de dicho rectángulo. Y estamos partiendo de una condición: que las bases de todos los rectángulos van a medir lo mismo, es decir, se va a dividir en partes iguales, y eso nos va a ahorrar tiempo, ¿verdad?, utilizando la misma base para todos los rectángulos. Porque si tuviéramos rectángulos con bases diferentes, pues ya sería un poco más de procedimiento, ¿verdad? Así que estamos utilizando la misma base para todos los rectángulos, y vamos a decir que el área total va a ser igual a la suma del área de rectángulo 1, rectángulo 2, más los rectángulos que tengamos. Ya más adelante vamos a ver esto de la siguiente manera, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, desde el primer rectángulo hasta el último rectángulo, pero esto ya lo veremos más adelante. Perfecto. Muy bien, entonces nos quedamos con esto. ¿Y qué es lo que sigue? Vamos a hacer ejercicios ya de manera aritmética. Aquí lo hemos visto algebraicamente, pero le vamos a dar valores a la función, valores a A, a B y a N, para que nos quede perfectamente claro cómo calcular el área por aproximación. Después vamos a pasar a las reflexiones de cuándo tendremos el área real, o cuándo nos aproximaremos lo más cercano al área real. Así que vamos a practicar con lo que sigue. Buen día a todos.